Se los voy a colocar y ustedes me indican si lo alcanzan a ver bien, porfis. ¿Lo ven bien? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. ¿Ustedes me indican si les gustaría verlo otra vez para analizarlo otra vez o ya captaron? Es muy rápido. Pasan mucho los... Pasan... Voy a ver si... No, es que acá no lo puedo poner en más lento. No. Profesora, No ay. Dígame. yo sí quisiera que lo pusiera, es que pensé que seguía como viendo que se cargara y eso, y bueno, yo no vi nada, se quedó en pausa. Nada. Ok, bueno, sí. Me gustaría que lo analizaran, y bueno, ahorita que lo va a volver a ver Adri, pero que analizaran precisamente desde lo que ustedes ya tienen. El video, solamente aparece una palabra que dice dancing. Ok. ¿No todos lo pudieron ver? ¿Me pueden indicar? No. Yo no lo vi. No se vio, profesora. Bueno, denme un segundito y mejor lo abro en mi computadora. A ver.
A ver si desde acá podemos verlo. Desde la computadora. Nada más déjenme ver dónde lo tengo. Ya, me descargo la plataforma. Bueno, de todos modos se los voy a compartir. Denme un segundito. Es que lo agregué a la presentación y no sé si se guardó en mi computadora. A ver, les voy a compartir y ustedes me indican si lo ven bien, ¿vale? Voy a dejar de compartir acá. A ver, no los tengo en vista, entonces ustedes me van indicando, por favor, ¿sale? Sí, profe. ¿Vale? Si escuchan el audio, que el audio no es como muy agradable, pero bueno, sale. ¿Me indican? ¿Se lo ven bien, porfis? Sí, profesora. Sí, profe.
Muy bien, ustedes me indican si ya está mejor. Ustedes díganme si ya lograron anotar todos esos puntos importantes que nos muestra el video, si los pudieron visualizar, me indican. Sí. ¿Sí? Vale. Muy bien. ¿Qué les llamó la atención del video? A ver, ¿qué les llama la atención dentro de la biomecánica? Siempre en el análisis de la biomecánica, sobre todo de lo que es la biomecánica inferior, ¿sale? Siempre existe esta comparación. De hecho, si ustedes leyeron Capmany, les da una breve introducción de miembro superior y luego les conecta con miembro inferior. Y es precisamente porque recuerdan que nosotros provenimos de posiciones cuadrúpedas, ¿sale? Entonces, nosotros somos mamíferos y entonces dentro de la evolución del hombre, nosotros pasamos de los 4 puntos a la bipedestación, que eso ustedes ya lo vieron en la biomecánica 2, que eso nos ha traído muchas complicaciones con el raquis, porque al final de cuentas el que ha pagado los platos rotos de esta bipedestación es la columna vertebral, sobre todo cuando se presentan desequilibrios y se presentan este concepto de escoliosis, ¿sale? Entonces, ¿qué les llama la atención de este video que les presento? A ver, ¿quién levanta la mano por participación? ¿Quién levanta la mano? ¿Qué les llama la atención de este video en relación al análisis de la biomecánica? ¿Vale? Ustedes ya son especialistas de la biomecánica de miembro superior y de raquis. Desde esa experiencia que ustedes ya tienen de la biomecánica 2, ¿qué les llama la atención con este video? A ver, ¿quién dice yo? Jessie. A ver, Jessie, te escuchamos. Podría ser lo que es la elasticidad del cuerpo. Muy bien, es la elasticidad. Muy bien, aunque aquí encontramos a una paciente con características adaptadas, porque a final de cuentas nosotros si intentáramos realizar esos movimientos digo, a lo mejor habrá alguien que es bailarina, gimnasta, no deportista, donde sus tejidos se han adaptado para tener esta movilidad. Pero la mayoría que somos simples mortales, pues sería muy difícil que nosotros alcanzáramos esta amplitud. Pero muy bien, Jessie. Entonces, la amplitud de movimiento. Recuerden que acá en la cadera, sobre todo en la articulación coxofemoral, encontramos a la segunda máxima representante de las articulaciones de tipo enartrodia, ¿sale? Las enartrodias son las articulaciones que tienen gran movilidad, sin embargo, por esta adaptación que nosotros tenemos de la bipedestación, de la marcha cuadrúpeda a la bipedestación, pues nosotros vamos a tener algunas adaptaciones, que es la disminución de la movilidad en este segmento. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? ¿Katy? También, bueno, a mí me llamó la atención que cuando hacía el movimiento de cadera, creo que era una flexión, la articulación era como una imagen digital, pero representaba y se veía todo en azul y había puntos que se veían como más rojos. Supongo que ahí se ejerce como mayor presión o algo así. Sí, que es uno de los puntos clave que voy a compartirles el video, la presentación. Pero sí, a final de cuentas, uno de los puntos importantes que nosotros tenemos o que nosotros, uno de los puntos importantes que nosotros debemos tener aquí en la biomecánica de la cadera, precisamente son que no, bueno, no de la cadera, sino la biomecánica de forma general, es que nosotros estudiamos el movimiento normal para comprender el proceso patológico, ¿no? Uno de los dentro de lo que nosotros hacemos o dentro de este video es que les empiezan a presentar el modelo biomecánico de una bailarina normal hasta el cierre que muestra precisamente el proceso patológico, ¿no? Que se da en este tipo de pacientes como esta. No sé si alcances a ver, Katy, me indicas, donde vemos estos puntos de fricción que se van a presentar, sobre todo por la actividad deportiva. Porque se acuerdan que cuando veíamos tejido blando, yo les decía,
Al final nuestro cuerpo está acostumbrado a tener una movilidad específica, pero cuando nosotros lo sometemos a un desgaste, a una actividad superior a la que nuestro cuerpo está acostumbrado a tener, pues entonces vamos a encontrar estos desgastes articulares. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Katy. Bien, ¿alguien más? ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? ¿Qué más les llamó la atención? El video está muy representativo, ¿eh? Y representa muy bien la biomecánica del segmento. Diana. Diana, no sé si tengas problemas con tu audio. A ver, habla. Ya te escucho. A ver. Te dejé de escuchar al final, Diana, pero sí, a final de cuentas, el movimiento, yo siempre les he dicho que el análisis del movimiento no es algo que nosotros vayamos a ver de forma en imagen, algo fijo, sino a final de cuentas el movimiento lo vamos a analizar desde acá. Y como bien no vimos en el video, a final de cuentas, cuando nosotros entendemos cómo nos movemos, podemos determinar los procesos patológicos, como lo vemos en el video, ¿no? La actividad deportiva de nuestra paciente, que en este caso es una bailarina, nos permite ver cuáles van a ser esas compensaciones que va a tener su cuerpo de acuerdo a la actividad. Y uno de los puntos clave que nosotros vamos a tener en la cadera son estos movimientos, precisamente esto que está pasando en el video, estos movimientos de rotación que van a ser adaptados a la actividad que nosotros vamos a presentar o que nuestro paciente va a presentar de acuerdo a su actividad física que tenga. ¿Sale? Muy bien, había visto otras manitas levantadas, no sé si iban relacionadas a lo mismo. ¿Me pueden indicar, por favor? Si van hacia lo mismo las preguntas, por favor, activen su audio, no pasa nada. No. Entonces vamos a empezar a trabajar con la tablita que se les quedó de tarea, ¿sale? Entonces, la primera pregunta que nosotros teníamos era, ¿por qué? ¿Por qué podría considerarse la articulación de la cadera un complejo articular? A ver, ¿quién levanta? ¿Quién dice yo? Voy tomando participaciones. Entonces, ¿quién dice yo? ¿Por qué la cadera podría considerarse un complejo articular? Y si entienden, para empezar, este concepto de complejo articular, que viene desde hombro, recuerden que acá en hombro nosotros lo denominábamos complejo del hombro, ¿sale? En la cadera, ¿por qué también puede aplicarse este concepto de complejo? A ver, ustedes díganme. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? Muy bien, Jessie. Es porque está compuesta por varios huesos. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Jessie? Pues, bueno, tengo en mente que tiene que ver también con lo del ritmo lumbopélvico. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Jessie. Andy, no sé si quieras complementar la idea de Jessie. Sí, yo iba a decir que es porque tiene varias articulaciones. Muy bien. No sé si podrías nombrar alguna de ellas. A ver si puedes. ¿Sí? ¿Recuerdas? ¿Puedes indicar?
Muy bien. Adri, ¿qué pudieras La complementar? coxofemoral. Ajá, muy bien. La coxofemoral, que esa es la principal. A final de cuentas, aunque hablemos de un complejo articular, pero nosotros vamos a analizar específicamente la coxofemoral, que esa es la principal. Muy bien. Muy bien, Adri. Adri, ¿qué nos podrías complementar? Bueno, yo iba a comentar que es de acuerdo a la función, también por eso se le puede considerar como complejo articular, por la cuestión de que da el soporte o brinda el soporte pues a todas esas estructuras que conforman a la articulación. La articulación de la cadera. Sí, a final de cuentas me voy a regresar a esta imagen que estamos viendo acá. ¿Vale? En cuanto vemos la constitución del segmento, espero vean la presentación y el video, ¿sale? En cuanto a lo que nosotros observamos en el video, a final de cuentas, tenemos la influencia, ¿sí? Del ritmo lumbopélvico, porque recuerden que a final de cuentas, nosotros en las extremidades inferiores tenemos la descarga del peso del todo el cuerpo, del todo el peso corporal en el segmento, ¿no? El 50% de nuestro peso corporal se distribuye en los dos segmentos, entonces estamos viendo que el 25% de nuestro peso va a pertenecer a una extremidad y el otro 25% se va a distribuir en el otro segmento. Entonces, acá tenemos una gran influencia precisamente por la región lumbar, ¿sí? Y no solamente vamos a encontrar influencias por la región lumbar, sino también todos los componentes activos que componen esta región, que son desde los músculos abdominales, tanto superficiales profundos hasta como los lumbares, van a tener una gran influencia en nuestra cadera. ¿Sale? Vamos a ver que no solamente en la cadera, sino en todo el segmento, porque a final de cuentas acá nosotros vamos a hablar, ¿sí? En miembro inferior vamos a hablar de un eje del miembro superior. A final de cuentas vamos a trazar una línea que va a atravesar desde lo que es la cabeza del fémur hasta lo que va a ser el talón, ¿sí? Y se va a marcar una línea de eje que vamos a analizar. Entonces, si vemos, aunque vamos a analizar solamente a la coxofemoral, pero vamos a ver que las articulaciones lumbopélvicas van a afectar, vamos a ver que las sacroiliacas también van a afectar, vamos a ver que también la sínfisis del pubis también nos puede afectar, y no solamente estas articulaciones, sino podemos encontrar las articulaciones adyacentes como es la rodilla, el tobillo y el pie, pueden afectar a nuestra articulación, ¿sale? Ese es un punto clave que nosotros debemos tener en consideración. Entonces, uno de los puntos importantes que nos mencionaba Panji para introducirnos a nuestra a lo que es nuestra articulación de la cadera. Aquí vemos en esta imagen cómo están conectadas directamente estas superficies articulares que yo les acabo de mencionar, pero uno de los puntos clave que nosotros debemos tener en consideración para analizar es que en esta evolución del hombre, a final de cuentas, el miembro superior se quedó para las funciones. De hecho, el miembro superior se considera como un miembro suspendido, y que a mí siempre me gusta hacer como la diferenciación entre las funciones biomecánicas que nosotros vamos a encontrar. El miembro superior es un miembro que normalmente está relacionado con las actividades de la vida diaria, como peinarnos, maquillarnos, lavarnos los dientes, comer, vestirnos, abotonarnos la camisa, la playera, ¿no? Entonces, el miembro superior siempre va a estar relacionado con las actividades de la vida diaria que van relacionadas con la función, desde una pinza fina hasta una pinza gruesa, que eso ustedes ya lo conocen, ¿no? Desde poder coser, poder escribir, que recuerden que son las funciones más precisas que nosotros vamos a tener dentro de la mano, hasta las funciones más gruesas que nosotros vamos a tener. ¿Sale? A diferencia del miembro inferior, donde al miembro inferior lo vamos a encontrar como el medio de locomoción, ¿sale?
¿Cuál es? Cuando yo me refiero al medio de locomoción, es cuando nosotros caminamos, ustedes imagínense todo lo que hacen desde que se levantan, ¿no? Quiero creer, voy a imaginar un poquito de lo que yo tengo en mi rutina, ¿no? Me levanto, me baño, ¿sí? Y todo lo hago desplazándome, desayuno, lo que ustedes quieran, ¿sale? Entonces todo lo hago por medio de este medio de locomoción. Entonces, la diferencia que encontramos entre miembro superior y miembro inferior es que el miembro superior se va relacionado con las actividades funcionales, las actividades de la vida diaria, mientras que el miembro inferior estaría relacionado con esta función, esta locomoción. Por ejemplo, en los pacientes amputados, vamos a considerar al paciente amputado. Una de las mayores complicaciones con el paciente amputado es que se presenta un dolor que se llama dolor del miembro fantasma, así se llama. Y entonces, esa sensación que tiene el paciente, el dolor del miembro fantasma es esta sensación que después de estar amputado, el paciente va a sentir dolor en el segmento ausente, por eso se le llama dolor del miembro fantasma. Entonces el paciente te va a decir, ay, es que siento comezón en el dedo gordo, ¿no? Y me da comezón en el dedo gordo, y tú dices, bueno, pero si el dedo gordo ya no está, ¿no? Entonces, esta es una característica más importante. ¿Y por qué regresarme al paciente amputado? Porque esa es una de las principales caídas. Nuestro cerebro detecta que a final de cuentas nosotros tenemos dos extremidades y que las extremidades inferiores son las que utilizamos para caminar. Entonces, al no tener la extremidad, si nosotros no hacemos una retroalimentación a nuestro sistema nervioso, el paciente, como tiene esta sensación del miembro fantasma, entonces el paciente se levanta y al intentar dar el paso se cae. Eso es muy frecuente en el paciente amputado. Cuando él se levanta por las noches, él en automático tiene la sensación del miembro fantasma y al intentar dar el paso cae. Entonces, esto es una de las máximas representaciones que nosotros vamos a tener precisamente en esta perspectiva de la locomoción. ¿Sale? Entonces, eso es un punto clave que nosotros vamos a tener dentro de esta perspectiva. Y la otra perspectiva que nosotros vamos a tener, Andy, ¿te escucho? Perdón, solamente es como una duda. Sí. Nosotros como oficios, ¿cuál es como el tratamiento que podemos dar en un dolor fantasma? Porque creo que tengo entendido que eso es un poco más psicológico. Nosotros trabajamos, es que hay dos conceptos, el dolor del miembro fantasma y la sensación del miembro fantasma. La sensación va más desde una perspectiva psicológica y el dolor sí lo podemos tratar. Nosotros tenemos técnicas dentro de la fisioterapia, ustedes lo van a ver un poquito más en fisioterapia ortopédica, pero nosotros tenemos técnicas para trabajar el dolor fantasma. O sea, a final de cuentas, lo que nosotros tenemos que hacer es enviar información a nuestro sistema nervioso de que el segmento ya no está presente. Entonces, que ese dolor que puede estar referido hacia el dedo gordo, por ejemplo, la comezón o el calambre, porque hay pacientes que empiezan a decir, es que me está dando un calambre en mi dedo gordo, ¿no? Y entonces tú dices, pero si el dedo gordo ya no está, entonces a lo mejor ese dolor está referido hacia la cicatriz, está referido hacia segmentos que están presentes, pero que el cerebro lo está registrando hacia esa región. Entonces sí tenemos técnicas, existen técnicas de biorretroalimentación, la terapia frente a espejo, las descargas de peso, hay muchas técnicas, el TENS, que es un tipo de corriente, la electroestimulación transcutánea que nosotros utilizamos para trabajar esa sensación del dolor del miembro fantasma. ¿Sí, Andy? Sí, profe, gracias. Entonces, este es un punto clave que nosotros debemos tener. Y el otro punto importante, Andy Romero, no sé si era la misma pregunta o era diferente. Bueno, creo que sí era la misma, que se quedó la manita levantada. Y bueno, la otra o el otro punto importante es que, bueno, nosotros entendemos la biomecánica de cómo se comporta normal, pues nosotros vamos a ver que cuando nosotros colocamos una endoprótesis, como lo están viendo ustedes aquí en esta imagen, que esta es una endoprótesis, o colocamos una exoprótesis, que son las prótesis externas cuando se da un mecanismo de amputación, ¿sale? Deben cumplir precisamente con estas
con estas consideraciones biomecánicas que nosotros debemos entender para que se pueda dar el movimiento de forma normal. ¿Sale? Entonces aquí estamos viendo una endoprótesis. Puede haber miles de imágenes que nos representen una endoprótesis, pero acá lo más importante es ver cómo esto va a generar, o sea, tiene que cumplir o tiene que ser idéntico a la función biomecánica que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, aquí en esta imagen lo que estamos viendo es un desequilibrio que está provocando una artrosis directamente sobre la articulación. En esta radiografía estamos viendo el desgaste articular por los desequilibrios musculares, ¿sale? Entonces, si ustedes ven acá, el espacio está reducido y entonces esto a largo plazo va a presentar un desgaste articular, ¿no? En nuestro paciente, ¿sale? Entonces, a final de cuentas, para eso nos sirve la biomecánica, para analizar precisamente qué es lo que sucede con todos estos ángulos, con todos estos ejes que nosotros estamos viendo marcados acá, qué función cumplen y por qué se tienen que respetar estos planos y estos ejes para determinar qué es lo que sucede con nuestra articulación. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me indican si vamos bien? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, como bien lo mencionamos, entonces la otra pregunta de nuestro... Entonces, por eso la primera pregunta ya queda respondida, ¿por qué es una articulación? ¿Por qué esta articulación se le considera un complejo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta está relacionada directamente, ¿qué tipo de articulación es? ¿En qué clasificación va a entrar mi articulación? Porque recuerden que nosotros tenemos clasificación por forma y por, por función y por estructura, perdón. ¿Quién dice yo? ¿Qué tipo de articulación? ¿Susi? ¿Es diartrosis y sinovial? Es una articulación diartrodia. Es sinovial porque recuerden que las articulaciones por estructura son sinoviales. Entonces, dentro de esta articulación, nosotros vamos a encontrar, primer punto, superficies articulares, vamos a encontrar cartílago, vamos a encontrar líquido sinovial, membrana sinovial, todo lo que está relacionado con una articulación sinovial. Elda, ¿habían levantado tu manita? Ah, sí, iba a decir que era. Ajá, muy bien. Entonces, dentro de la clasificación de las articulaciones móviles por función, recuerden que nosotros tenemos tres tipos, las de sin movimiento, las semimóviles y las móviles, por eso se considera una articulación de tipo diartrodia, ¿sale? En clasificación en artrodia. Muy bien. Entonces, esta pregunta se relaciona con la siguiente que está en su lista. Cuando hablamos de una articulación en artrodia, ¿cuántos grados de libertad vamos a poder tener en esta? ¿Susi? 3 grados de libertad. 3 grados de libertad. Muy bien. Julio, ¿por qué se define que tiene 3 grados de libertad? Bueno, creo que es por su rango de movimiento. Puede ser flexión, extensión, abducción, aducción y las rotaciones. Entonces es una articulación de tipo multiaxial, ¿vale? Se les llama articulaciones de tipo multiaxiales porque va a tener movilidad entre los 3 planos y los 3 ejes de movimiento. ¿Sale? Muy bien. ¿Cuáles van a ser estos planos? Estos planos y estos ejes en los que se va a generar el movimiento de esta articulación. A ver, ¿quién dice yo? ¿Cuáles van a ser esos planos y ejes, esos ejes de movimiento en los que se van a generar? Podría ser el plano sagital con el eje transversal para hacer flexión y extensión. Plano sagital con eje transversal, flexo-extensión. Muy bien, Monse. Muy bien, ese es el primer plano. ¿Cuál va a ser el segundo plano? ¿Quién quiere participar? Elda. Sería plano transversal con movimiento de rotación. Plano transversal. Y eje vertical o longitudinal. Ajá, vertical o longitudinal. Si lo vemos desde la postura, recuerden que vamos a encontrar, si lo vemos desde
desde la postura que es la posición estática, nosotros lo vemos como eje vertical, pero si lo vemos desde el movimiento, le podemos dar un eje longitudinal, dependiendo del movimiento. ¿Vale? Aquí la pregunta es para ustedes, Jazz, ¿te escucho? Ah, no, era para los planos, maestra. Para los planos. Muy bien, Jazz. Entonces, Monse. No sé bueno, si era pues, por último, para la aducción y la abducción sería un eje anteroposterior con el plano coronal. Coronal, ajá, O- frontal, que también se le llama. Sí, sí, sí. Bueno, acá la pregunta va relacionada. Si ustedes leyeron de Kapanji, no sé si les dio atención cuando él, les voy a leer textualmente para aclarar este punto, cuando él les decía, eje transversal situado en el plano frontal alrededor del cual se generan los movimientos de flexoextensión. No sé si les llamaba la atención eso o si entendieron a qué se refería Kapanji con eso, porque a final de cuentas ustedes me están mencionando que la flexión y la extensión se va a presentar en el plano sagital con el eje transversal. Pero ¿qué tiene que ver ahí el plano frontal? No sé si lo entendieron. Ustedes díganme. ¿O a qué se refería eso? A ver, ustedes díganme. ¿Susi? Yo entendí que se refería que era como paralelo a ese plano. Sí, a final de cuentas, muy bien, Susi. Sí, a final de cuentas hay que recordar que cuando nosotros analizamos los planos, nos vamos a regresar a la geometría, ¿sale? Esa geometría que ustedes llevaban en la prepa, que muchos dijeron, yo no quiero saber nada de las matemáticas, por eso me voy al área de la salud. ¿Y qué creen? Fisioterapia tiene un comportamiento, nuestro cuerpo tiene un comportamiento 100% matemático, ¿sale? Entonces, por ahí los que creían, deben recordar que nosotros tenemos dos tipos de líneas, dos líneas paralelas y las líneas perpendiculares, ¿sale? Estas líneas perpendiculares tienen como características que forman 90 grados. Esa es como una de las características. Y que cuando nosotros analizamos los planos y los ejes de movimiento, ¿qué tipo de líneas vamos a encontrar entre el plano y el eje de movimiento? ¿Me pueden indicar? ¿Paralelo, perpendicular? Perpendicular. Perpendicular, porque dentro del plano sagital, ¿sale? Y el eje, ¿sale? Entre el plano sagital y el eje transversal, nosotros vamos a encontrar estos 90 grados. Sin embargo, para Kapanji, ¿sale? Este eje que nosotros vemos acá como plano transversal, lo vamos a encontrar situado o ubicado en línea perpendicular. Acá se los giro para que lo vean en línea perpendicular. Los vamos a encontrar situado en un plano frontal. ¿Sí queda claro? Ustedes me dicen, si no lo repito otra vez. Vuelvo a repetir. Sí, profe, por favor. Sí, porque me ponen carita de... Por eso me gusta tener la pantallita abierta, porque yo soy muy visual. Tengo una combinación de visual, auditivo y kinestésico, pero sí cuando veo sus caritas y me ponen carita de qué me está hablando, entonces sé que no lo entendieron, ¿sale? Entonces, bueno, vale. Muy bien. Plano sagital, sí, con el eje hacen un ángulo de 90 grados, por eso tienen en línea son perpendiculares. Entonces, todos los planos en relación con los ejes van a ser perpendiculares. Por eso es que encontramos plano sagital con eje horizontal, plano frontal con eje, ¿qué? Antero, posterior, y vamos a encontrar al plano transversal con un eje Vertical. vertical o longitudinal, dependiendo de lo que estemos hablando. Sin embargo, para Kapanji, vuelvo a repetir, el plano
Bueno, el eje va a estar situado en un plano, ¿sale? El eje va a estar situado en un plano, ¿sale? En este caso, cuando hablamos del plano cuando hablamos del eje transversal, vamos a ver que este eje está contenido también dentro de un plano. Y este plano va a ser de forma perpendicular, ¿cuál? De forma paralela, no es perpendicular, perdón. De forma paralela, ¿con cuál? ¿O quién va a contener a este? Al frontal. Ujú. Exactamente, ellas. ¿Sí? Entonces, eso nada más es porque para Capangi, como él utiliza modelos matemáticos, yo ya les dije que Capangi es un ingeniero mecánico, no es fisioterapeuta. O sea, para él es muy importante estar dentro de técnicas y analizar el movimiento, ¿sale? Entonces, por eso es que en un plano frontal, con un eje antero-posterior, ¿en qué plano se va a incluir al eje antero-posterior? ¿En qué plano lo vamos a encontrar situado? Transversal. No. ¿En cuál plano? Vertical. No. En un Sagital. plano sagital. ¿Por qué no puede ser transversal? Porque miren, si nosotros llevamos, este es mi plano transversal y este es mi eje, ¿con cuál correspondería más? Con el eje, por ejemplo, ahorita estamos hablando con el transversal, ¿con cuál área está este paralelismo, estas dos líneas paralelas? ¿Con el sagital o transversal? Con el transversal. El transversal que línea horizontal. ¿Vale? Entonces, no podría ser por área. ¿Vale? Entonces, siempre vamos a verlo siempre lo vamos a ver perpendicular y paralelo. Esas son las dos formas en las que analiza Capangi este movimiento. De forma paralela, entre el plano, ¿qué vamos a encontrar? El plano de movimiento va a ser paralelo a ¿qué? ¿Qué está haciendo? Ajá, el plano va a ser paralelo ¿a quién? Este es el plano sagital, va a ser ¿a la flexión. Al movimiento. ¿Sale? El plano sagital siempre va a ser paralelo al movimiento. Por ejemplo, en el plano sagital, con un eje, ¿sale? Con un eje, sí, transversal, voy a encontrar los movimientos de flexión y de extensión. Aquí encontramos el paralelismo, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Profe. En el plano frontal, este es mi plano frontal, aquí acuérdense coronal o frontal como ustedes le llaman, ¿vale? Voy a encontrar los movimientos de aducción y abducción. Aducción y abducción. Muy bien, ¿sale? Pero si yo me girara, o sea, ustedes van a ver que es paralelo al movimiento. ¿Ya se dieron cuenta? Es paralelo, ¿vale? Y desde el plano horizontal, ¿sale? Va a ser paralela. Rotación interna. De rotación. Exactamente. Entonces, ahí encontramos el paralelismo, ¿sale? Siempre Capangi lo va a ver desde desde el análisis del paralelo, ¿sale? ¿Sí? Nada más quería aclararles, porque luego como que dicen, bueno, no lo entendí, y lo echan como al saco roto porque no lo entendieron, pero ustedes tienen que encontrar siempre esa congruencia en lo que menciona Capangi, ¿sale?
Entonces, es una articulación que ya vimos, es una articulación que siempre trabaja, es una articulación de las más móviles, pero en comparación con el hombro no tiende a tener tanto movimiento como lo veíamos con el hombro, ¿sale? El hombro es la articulación más móvil, la cadera entra dentro de los rangos de tener mayor movimiento, pero es menos móvil que el hombro, ¿sale? Muy bien, pues entonces nos vamos a quedar acá. Entonces, desde esa lógica, sí me gustaría que ustedes fueran analizando Kapanji, ¿sale? Sé que a veces los desespera porque les repite algunos conceptos, les da otros conceptos como más elevados, como estabilidad, coaptación, compresión, conceptos que van relacionados más con la mecánica y que eso de alguna manera como que dices, sí, como ¿para qué me compara el miembro superior con el miembro inferior? Pues es porque a final de cuentas se supone que los dos segmentos, tanto superior como inferior, son en los cuadrúpedos deben funcionar igual, pero que nosotros lo hemos modificado por la evolución del hombre, ¿vale? Entonces lo hemos modificado por esta evolución. Entonces por eso siempre vamos a encontrar esa comparación entre miembro superior y miembro inferior. Y yo tiendo a comparar mucho. Entonces sí les voy a ir preguntando mucho de miembro superior. ¿Sale? Vale, pues nos vamos a quedar aquí. Vamos a entrar ya con los movimientos y la caracterización de cada uno de los movimientos, porque a final de cuentas cada movimiento tiene características, en cada articulación tiene características específicas, aunque tienen una definición propia, la flexión, la extensión, la abducción y la abducción tienen una definición general, pero en cada articulación generan un movimiento de forma específica, ¿vale? Entonces, en su tablita, cuando dice características específicas, es que ustedes vayan definiendo cuáles son esas características específicas que nosotros vamos a tener dentro de las articulaciones, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues entonces, para que lo vayan analizando así, ¿vale? Pues bueno, que tengan un bonito día, cuídense mucho, ¿sale? Y si van teniendo dudas, pues vayan generándolas, no se vayan quedando con las dudas, porque es complejo porque no lo entendí, pues que se quede así como en la duda. No, pregunten, ¿sale? ¿Sale pues? Pues bueno. Sí, profe, gracias. 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 Hasta luego, bye bye.